Misterios sin resolver que no tienen explicación. Hay historias que parecen haber sido diseñadas para resistirse al tiempo. Casos que sobreviven a generaciones enteras. Sucesos que desafían la lógica, burlan a la ciencia y dejan una sensación incómoda, como si el mundo ocultara grietas por las que, de vez en cuando, se asoma algo que no debería existir. Porque hay desapariciones sin rastro, mensajes imposibles, lugares donde la realidad parece deformarse, y testimonios tan perturbadores que, incluso después de décadas, nadie ha logrado ofrecer una explicación convincente. Esta noche, recorreremos algunos de los misterios sin resolver más inquietantes de la historia. Historias reales, rodeadas de rumores, teorías y detalles que parecen salidos de una pesadilla. Y cuando este viaje termine, es posible que veas el mundo con otros ojos. Porque quizá el verdadero horror no sea lo que sabemos, sino todo aquello que sigue oculto. En diciembre de 1945, 5 aviones torpederos de la Marina de los Estados Unidos despegaron desde Florida en un ejercicio de rutina. La misión era simple: volar hacia el Atlántico, realizar prácticas de bombardeo y regresar a la base. El clima era favorable. Los pilotos estaban entrenados y no existía ninguna razón para pensar que algo saldría mal. Sin embargo, después de varias horas, la radio comenzó a transmitir mensajes confusos. El líder del escuadrón aseguró que las brújulas habían dejado de funcionar. No podía identificar su posición. El océano, según sus propias palabras, no se veía como debía verse. Todo parecía extraño. Todo parecía fuera de lugar. Los operadores en tierra escucharon voces cada vez más tensas. Pilotos desorientados. Instrumentos inútiles. Un cielo que se cerraba sobre ellos. Y después, silencio. Un hidroavión de rescate despegó minutos más tarde con 13 tripulantes a bordo. También desapareció. Ni un solo cuerpo fue recuperado, ni un fragmento de metal, ni una señal concluyente. El mar se tragó 27 vidas. Y hasta hoy, nadie sabe con certeza qué ocurrió. Algunos culpan a errores de navegación, otros hablan de tormentas repentinas, pero hay quienes aseguran que, en aquella región del océano, existe algo que no responde a las leyes conocidas. Un lugar donde el espacio se dobla, donde el tiempo se fractura y donde ciertos viajeros simplemente dejan de existir. En 1959, 9 excursionistas experimentados se internaron en las montañas heladas de los Urales, en Rusia. Eran jóvenes, fuertes, acostumbrados a sobrevivir en condiciones extremas. Lo que debía ser una expedición desafiante se convirtió en uno de los enigmas más aterradores del siglo XX. Semanas después, los equipos de búsqueda encontraron la tienda de campaña. Estaba rasgada desde el interior, como si sus ocupantes hubieran huido desesperadamente en plena noche. Descalzos, sin abrigo suficiente, sin tiempo para pensar. Los cuerpos aparecieron dispersos en la nieve. Algunos murieron de hipotermia, pero otros presentaban heridas imposibles de entender. Costillas destrozadas, fracturas severas, una fuerza comparable al impacto de un automóvil. Y en el caso de una de las víctimas, la lengua había desaparecido. No había señales claras de lucha, no había rastros de terceros, no había explicación. Las autoridades cerraron el caso con una frase que aún provoca escalofríos. Una fuerza desconocida e irresistible. Desde entonces, las teorías se multiplicaron. Avalanches, experimentos militares, radiación, criaturas ocultas, incluso visitantes de otros mundos. Pero la verdad continúa enterrada bajo toneladas de nieve y silencio.
En el corazón del Canadá existe un lago remoto conocido como el lago Anjikuni. A comienzos del siglo XX, un cazador llegó a una aldea inuit donde solía encontrar refugio. Lo que descubrió lo dejó paralizado. Las viviendas estaban intactas. Las herramientas permanecían en su sitio. La comida seguía sobre las mesas. Pero no había nadie, ni niños, ni ancianos, ni perros, ni una sola huella reciente, como si toda la comunidad se hubiera desvanecido al mismo tiempo. Algunos relatos afirman que incluso las tumbas cercanas aparecieron abiertas y vacías, como si aquello que descansaba bajo tierra también hubiera sido reclamado por algo desconocido. La historia ha sido debatida durante décadas. Muchos cuestionan la veracidad de ciertos detalles. Otros creen que el caso fue exagerado, pero la imagen permanece. Un poblado completo abandonado en cuestión de horas. Sin lucha, sin despedidas, sin rastro. Como si una puerta invisible se hubiera abierto en medio de la noche y hubiera arrastrado a todos hacia un destino imposible. En junio de 1912, el carguero SS Baichimo quedó atrapado entre los hielos del Ártico. La tripulación fue evacuada y la embarcación quedó a la deriva. Lo extraordinario ocurrió después. Durante casi 40 años, exploradores y marineros aseguraron haber visto el barco navegando solo. Aparecía entre la niebla, crujía con el hielo y luego desaparecía otra vez. Sin tripulación, sin luces, sin señales de vida, solo una estructura vacía moviéndose por aguas heladas, como si obedeciera a una voluntad propia. Algunos intentaron abordarlo, otros juraron escuchar pasos en sus cubiertas. El último avistamiento documentado ocurrió en 1969. Después de eso, se perdió para siempre. Quizá terminó hundido, o quizá aún permanece atrapado entre témpanos, aguardando en silencio. Un cascarón errante que se niega a descansar. En 1977, una señal fue detectada por el radiotelescopio Big Ear de Ohio State University. Duró apenas 72 segundos, pero su intensidad fue tan inusual que el astrónomo encargado escribió una sola palabra junto al registro. ¡Wow! La transmisión provenía del espacio profundo. Tenía características compatibles con una fuente artificial y jamás volvió a repetirse. No hubo una segunda oportunidad para estudiarla. No hubo respuesta. No hubo confirmación. Solo aquel instante, un susurro de origen desconocido, atravesando el universo para llegar hasta la Tierra. Desde entonces, científicos han propuesto múltiples explicaciones. Ninguna ha sido definitiva. Y la posibilidad más inquietante sigue intacta, que durante poco más de un minuto, alguien o algo intentó decirnos que no estamos solos. En el bosque de Hoia Baciu, en Rumania, los árboles crecen retorcidos en formas antinaturales. Las ramas se doblan como si hubieran intentado escapar. Los visitantes reportan náuseas, mareos y la sensación de estar siendo observados. Muchos aseguran que el tiempo se comporta de manera extraña. Algunos entran durante unos minutos y descubren, al salir, que han pasado horas. Otros regresan con arañazos en la piel y sin recordar qué ocurrió. En el centro del bosque existe un claro circular donde no crece vegetación. Nadie ha explicado de forma concluyente por qué esa porción de tierra permanece estéril. Fotografías tomadas allí muestran sombras, figuras y luces inexplicables. Quienes conocen el lugar dicen que el silencio es lo peor. Un silencio tan profundo que parece absorber los pensamientos. Como si el bosque estuviera esperando, escuchando y recordando a todos los que alguna vez se atrevieron a entrar. En 1948,
Un hombre fue encontrado muerto en una playa de Adelaida. Vestía traje elegante. No portaba identificación y todas las etiquetas de su ropa habían sido retiradas. En uno de sus bolsillos apareció un pequeño papel con 2 palabras impresas en persa. Tamam shud, terminado, concluido. La frase provenía de un antiguo libro de poemas. Meses después, la policía encontró un ejemplar del libro oculto en un automóvil. En su interior había un código que nadie ha logrado descifrar y un número telefónico vinculado a una mujer que afirmó no conocer al fallecido. La autopsia sugirió envenenamiento, pero jamás se identificó la sustancia, ni la identidad del hombre, ni el motivo de su muerte. Era como si alguien hubiera diseñado un rompecabezas imposible. Un mensaje final, una despedida cifrada y un cadáver sin nombre arrastrado hasta la orilla. En distintos rincones del mundo, miles de personas reportan experiencias que no encajan en ninguna categoría conocida. Voces que susurran nombres cuando no hay nadie. Objetos que cambian de lugar. Habitaciones donde la temperatura desciende de forma abrupta. Relojes que se detienen exactamente a la misma hora. Sombras observando desde el borde de la visión. Algunas historias pueden explicarse, otras no. Y el verdadero problema es que muchos testigos no buscan fama, no intentan convencer a nadie, solo desean entender qué les ocurrió, pero no encuentran respuestas. Porque existen sucesos que parecen desafiar cualquier lógica, como si por breves instantes la realidad permitiera que algo ajeno se filtrara en nuestro mundo. Tal vez todos estos misterios tengan una explicación racional que aún no hemos descubierto. Tal vez, con suficiente tiempo, tecnología y conocimiento, cada caso terminará por resolverse. Pero también existe otra posibilidad, que la realidad sea mucho más frágil de lo que creemos. Que nuestro entendimiento del universo sea apenas una capa delgada sobre un abismo inmenso. Y que de vez en cuando algo atraviese esa superficie. Un mensaje, una desaparición, un bosque que observa, un barco vacío que continúa navegando, una voz perdida entre las estrellas. Quizá nunca sepamos qué ocurrió realmente. Quizá algunas preguntas están destinadas a permanecer abiertas para siempre. Y quizá eso sea lo más perturbador de todo. Porque mientras duermes, mientras caminas por una calle desierta, mientras miras el cielo en silencio, puede haber secretos observándote, esperando. Y el próximo misterio sin explicación podría comenzar contigo.